Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Plan B. Hoy hablaremos sobre sectas y religiones desconocidas. En este espacio exploraremos diferentes grupos religiosos y espirituales que no son muy conocidos, pero que tienen una gran influencia en la vida de sus seguidores. Desde sectas milenarias hasta nuevas religiones. Analizaremos su origen, sus creencias, sus prácticas y además discutiremos el impacto que tienen estas sectas y religiones desconocidas en la sociedad. También hablaremos sobre la controvertida línea que separa la religión y una secta, cómo poder identificarlo, porque muchas veces no sabemos realmente si una religión es una secta o si una secta es una religión, no sabemos bien porque es un poco subjetiva y hablaremos de ello en el futuro. En fin, vamos a hablar sobre todo este tema, creo que es muy interesante, creo que os va a gustar mucho, pero antes de empezar me gustaría, en primer lugar, daros las gracias por el recibimiento que está teniendo una semana más el podcast y sobre todo quiero presentar a los tertulianos de hoy. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pedro. Muy bien, muchas gracias. Y lo mismo tengo que decir a nuestra audiencia, estoy muy contento de ver el recibimiento que están teniendo nuestros programas. Invito además especialmente, por cierto, y lo he hecho en mis redes personales, a escuchar el programa de la semana pasada en especial, que me parece muy Es muy, interesante muy bueno, y sí. muy edificante. Lo podéis volver a escuchar, es el número 6 de la semana pasada, lo tenéis en todas las plataformas. Pero vamos, aún así, todos los demás están recibiendo también muy bien recibimiento. Estoy muy contento. Sí, la verdad que sí, que es una alegría ver cómo, de verdad, y mensajes por privado de que les gusta mucho y cada vez recibo más y de que se enganchan, eso es lo importante, que se enganchen al podcast. Juan Antonio Lobato también está aquí con nosotros. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buena, muy bien, gracias a Dios. Por aquí estamos una semana más. La semana pasada, de verdad que no pude estar por... Aquí estamos siempre jugando al tenis, una vez sí y una vez no, pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Que te gustó el episodio de la semana pasada? Sí, además me pareció un tema bastante actual, que como comentabais vosotros dos, muchas veces es un tema que no se enfrenta a todo el mundo porque es abrirse, pero me gustó, además desde un punto de vista, desde la fe, que también se enfocaba desde ese punto, ¿no? Pues sí, la verdad que sí que fue muy interesante. Y nada, empezamos sin más preámbulo. El tema de hoy es muy interesante. Hay personas que me lo han pedido personalmente, así que comience el séptimo episodio de Plan B. Antes de empezar, me gustaría aclarar la diferencia entre una secta y una religión, porque a menudo, ya os digo, es difuso y controversial. En términos generales, una religión es una organización espiritual que tiene una estructura formal, tradición histórica, creencias y prácticas establecidas. Y además, reconocimiento legal en la sociedad, eso es muy importante. Por otro lado, una secta es una organización espiritual que se desvía de las creencias y prácticas establecidas de la religión dominante y a menudo es liderada por una figura carismática. Eso es muy importante de recalcar, que es una figura que ejerce un gran control sobre sus seguidores, como es el modelo a seguir. Las sectas pueden tener un enfoque más intensivo en las prácticas espirituales y religiosas que las religiones establecidas incluso, y sus miembros además pueden estar más aislados de la sociedad en general. Las sectas también pueden tener prácticas extremas o peligrosas y pueden ser consideradas peligrosas para sus miembros y para la sociedad en general. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la línea que separa una secta de una religión, como ya decíamos, es a menudo difusa y subjetiva. La mayoría de las religiones comenzaron como sectas marginales antes de ser aceptadas en la sociedad, y algunos grupos que se consideran sectas han sido aceptados y considerados como religiones legítimas con el tiempo. Es importante evaluar cada grupo en particular y considerar su estructura, prácticas, creencias y comportamientos para poder determinar si se trata de una secta peligrosa o una religión legítima. Con esta pequeña introducción, que quizás me he explicado así por encima, las posibles diferencias, em, me gustaría, lo primero de todo, hablar sobre estas sectas en el sentido de ¿por qué creéis que algunas personas se sienten atraídas por las sectas y religiones desconocidas? Eh, Bueno, a ver, primero que intuyo que si vamos a hablar de este tema hoy, se va a colar mucha
temas muy complejos, filosofía, psicología, sociología, muchas cosas, ¿no? Porque en el fenómeno religioso intervienen muchas realidades. ¿Por qué mucha gente se siente atraída Yo creo por que muchas sectas tan personas que le particulares, llama ¿no? mucho la atención. Claro, pues al hilo de lo que he dicho, puede haber muchos factores, ¿sabes? Quizá los que más puedan ser sociológicos, diría yo, ¿eh? Apostaría yo, a que depende mucho de tu situación social en cuanto a tu relación con la familia, con la comunidad humana en la que te encuentres, tu papel social, tu clase social, puede tener mucho que ver, ¿eh? Muchas cosas. Porque además hay sectas que lo mismo están enfocadas a atraer a un tipo de personas que a otras, ¿no? O no que estén enfocadas, sino que acaban atrayendo a un tipo de personas más que a otras, ¿no? Lo mismo están ejemplos van a salir muchos, ¿eh? Y además los hay de todo tipo. Está la famosa cienciología, por ejemplo, que traía gente del calibre de Tom Cruise y famosos de Hollywood, pero por otro lado está a lo mejor, yo qué sé, el propio cristianismo en sus orígenes, que fue como una secta del judaísmo y que atraía lo mismo que a nobles griegos que a campesinos, ¿no? O sea, mm, hay mucho de influencia social y también puede haber algo de influencia psicológica. El tipo de persona que se ve atraída a una secta, en mi opinión, guardará todas las personas que se vean atraídas guardarán algún tipo de similitud entre ellas, de carácter psicológico, por supuesto, porque una persona tremendamente independiente y muy, qué sé yo, que valora muy poco la trascendencia y que está muy contenta con su vida y muy bien asentada, pues corre menos peligro de verse atraída a una secta, como puede ser una persona dependiente en una situación de necesidad, de tristeza, de depresión, qué sé yo. Puede haber muchas, ¿no? Sí, son muchas las posibles causas. Que una cosa es que te atraiga y otra cosa es que, o sea, es que yo creo que te puede llamar la atención y crear curiosidad por conocerlo y por cómo las personas pueden llegar incluso a pertenecer a ella. Y otra cosa es que te llama la atención de me gustaría participar en ese grupo. Yo creo que habría que dejarlo claro en el sentido de que, por ejemplo, yo soy una persona muy curiosa y a mí me causa mucha curiosidad todo este tema de religiones raras y sectas porque me resulta curiosidad. No sé, Juan Antonio, ¿tú qué opinas? ¿Por qué crees que las Sí, personas se ven atraídas? sí, bueno, aquí a mí me pasa lo mismo que a ti, Pedro. Es decir, yo soy una persona en este sentido curiosa, me gustaría saber, pero de ahí a dar el paso a formar parte, yo creo que lo que dice también Jesús, ¿no? Algo incluso psicológico o algo de búsqueda. Yo creo que también aquí las sectas se agarran muchísimo a gente eh, que tienen daño a nivel psicológico, pero no me vengo a referir a un nivel extremo. Quizá esto está muy bien hilado con el podcast de la semana pasada, ¿no? Digamos que bueno, que hay perfiles de personas que son atraídos. Yo conozco, bueno, digamos como soy de pueblo, pues aquí nos conocemos todos, entonces se me vienen a la cabeza caras de personas que han estado quizás en secta, pero después de una quizás ha pasado a otras cosas, y aparentemente cosas muy espirituales, pero yo creo que también son atraídas por cuestiones también engañosas, ¿no? No sé si todas, porque tampoco en este tema estoy muy puesto, pero yo creo que también puede haber un poco de te prometo un vacío, ¿no? O sea, realmente muchas sectas lo que tienen, o sea, si analizamos el perfil, que esto es una pregunta que os quería hacer, si analizamos el perfil general de las sectas más conocidas, realmente vemos que hay como un patrón que se repite. Es que hay muchos tipos de sectas. Hay sectas más conocidas, como son las del Palmar de Troya, que ya nos hablará Juan Antonio un poquito más de eso más adelante. Y hay sectas que son más pequeñas, de hecho ahora están de moda y conoceréis algunos, que se centran en, como he dicho al principio, un líder muy carismático, que te promete hablar y solucionar tus problemas de tu infancia y de tu vida. Y, y os voy a poner un ejemplo porque yo es que No sé si conocéis a Carles Tamayo, que es un influencer español que se infiltró en el Palmar de Troya. Bueno, pues se ha infiltrado en muchas más sectas y una de ellas era él se metía y había como un grupo de personas donde estaban en un chalet un fin de semana, eso era absolutamente ilegal, en plan, porque era una actividad
que no estaba regulada. Y creo que uno de los métodos, una de las actividades que hacían era fumar ayahuasca. Es una droga que no sé realmente qué efecto psicotrópico tiene ni qué efecto tiene en la persona, pero como que mm, te hace más libre y te deja hablar de tus sentimientos y te abre y vives una experiencia. Claro, o sea, realmente... y además, la cosa es que hay un interés detrás, porque ese líder carismático lo que está buscando es que tú le pagues eso. Entonces tú coges a unas personas que están en una situación vulnerable en su vida psicológica, que están pasando por un mal momento, los coges, los llevas a un sitio donde pueden hablar, donde pueden expresarse, donde le metes una droga que te hace flipar y, o sea, yo lo veo muchas veces, ahora os lo quiero preguntar, pero lo veo como una última opción, ¿no? Como un remedio para esa situación. Hay personas que se sienten muy agobiadas con su vida, que no disfrutan, que tan tristes o que no entienden sus problemas y van allí porque es como lo ven como la única vía de escape. ¿Qué necesidades emocionales y psicológicas pueden necesitar las personas que entran a ese tipo de sectas, Juan Antonio? Yo, aquí yo creo que se pueden unir varias cosas, pero yo creo que buscan algo porque normalmente, y se me viene a la cabeza, como digo, personas, ¿no? Son personas que siempre están necesitando o bien cosas materiales, que ahí se las prometen, o incluso, bueno, mentalmente puede que lo voy a decir de una forma muy bruta, pero que tengan un toquetazo dado, en el Sí, sí, sí. sentido de que, te estoy diciendo desde personas quizás que estén al límite, porque después lo que dice también Jesús, dice personas que hay que la trascendencia como que ni les va ni les viene, eso no les vale de trampa. Pero puesto desde el punto de vista de esas personas que manejan la secta, que quien gobierna esta secta, yo creo que aquí entra muchísimo el que se aprovechan de las personas y de las circunstancias personales de esas personas para atraerlas. Yo creo que son dos piezas de un puzzle que encajan a la perfección, es decir, personas que buscan algo con personas que se aprovechan, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque además, bueno, no es una secta, pero también existen por ejemplo, es que se parece mucho. No es una secta, pero es como las estafas piramidales. No sé si habéis llegado a escuchar en algún momento de ellas. Las estafas piramidales son grupos donde hay un líder y, como su propio nombre indica, se va abriendo a muchas más personas y va captando adeptos a ese grupo que normalmente tienen una motivación económica, ¿no? Ahora con el tema de las criptomonedas, con el tema del trading, de la inversión en bolsa, que ahora está muy de moda, eh, ahora con los NFT, bueno, un montón de cosas que eso nos podría dar para otro tema, pues como que se aprovechan, ¿no? Como que tienen esa cosa de aprovecharse de esas personas que quizás quieren dinero, la avaricia, porque podríamos hablar de los pecados también mm, propiamente de pertenecer a esa secta desde un punto de vista cristiano, pero como que se aprovechan, ¿no? Eso, ¿tú qué necesidades emocionales y psicológicas crees que tienen esas personas que se meten a ese tipo de sectas? Bueno, primero hay que decir que no siempre necesariamente hay que pensar que el ser humano se mueve por muchas motivaciones. El dinero es una, Sí, pero hay otras muchas. Muchas veces no entendemos a lo mejor por qué los políticos hacen lo que hacen. Es que el poder ya es de por sí una motivación. No siempre buscan dinero. Em, y a veces incluso otras motivaciones pueden ser la dominación de los demás, la motivaciones malas, me estoy refiriendo, claro, aquí no hay una motivación de traer la verdad y ayudar a los demás, que a veces la puede haber, pero sobre todo son estas dos, ¿no? Puede haber sectas formadas en torno a la captación de dinero y sectas formadas en torno a la captación de personas, porque su líder busca la dominación, ¿no? Ahora, la cuestión que cabe preguntarse es lo que tú dices, ¿qué lleva a estas personas a acceder a un tipo de grupo como este? Hay muchas necesidades de muchos tipos, psicológicas me refiero, que pueden estar intentando cubrir con la adhesión a estos grupos. Por ejemplo, una que se me viene a la mente es la pertenencia a un grupo. Esto parece poca cosa, pero todos, podemos notar que tenemos la necesidad
de afirmar a los demás en nuestro grupo o afirmarnos a nosotros en el grupo de los demás. Se me viene a Sí, la sí, cabeza sí. en este sentido, creo que lo mencioné la semana pasada, no lo recuerdo bien, el psicólogo clínico Jordan Peterson, que lo sigo, soy muy, muy fan y ha escrito unos libros muy interesantes. Le hacían una vez una pregunta y le decían, doctor Peterson, usted, por lo que parece, es cristiano, eh, tal. Y él respondía, bueno, yo he hablado en mis conferencias de psicología, he hablado de sociología, yo no he hablado nunca de religión, ni me he identificado con ninguna. Eh, Cuando una persona me está preguntando insistentemente, y lo han hecho muchas personas, decía él, si yo soy cristiano o si soy musulmán o si soy tal o cual cosa, lo que veo es que detrás hay una intención de incluirme en su grupo. Y yo no voy a satisfacer tu necesidad de incluirme a ti, a mí en tu grupo, porque no tengo necesidad de ello, ni tú tienes necesidad de ello tampoco. Eso me encantó, porque intentamos que yo lo escucho muchas veces entre los sacerdotes, ¿no? Es decir, bueno, esta tal persona es cristiano o por lo menos vive una vida. Bueno, y si no, ¿qué pasa, no? Mm, hay mucha necesidad de incluir a los demás, personas importantes, personas que nos caen bien, a las que queremos caer bien, que se incluyan en nuestro grupo, como que Esos coincidan en son, una cierta identidad con nosotros. Claro, esos eso son suma punto a todos, nuestro equipo, digamos. claro, Exacto. son como cosas, lo hablábamos la semana pasada, o sea, eso es pura psicología y de hecho yo ahora estoy dando psicología de la comunicación en mi universidad y hablaba de eso, de la necesidad de incluirse y de identificarse con un grupo y quizás de los prejuicios hacia grupos externos a nosotros. Ujú. Y eso es puramente psicológico, es psicología pura y dura, que sí que es verdad que muchas personas necesitan estar como identificadas. Estoy en este grupo, me muevo con este tipo de Mira, gente. hoy estamos viendo mucho eso. Y lo digo porque, a ver, no quiero ofender a nadie, ¿vale? No, no me gusta decir esto porque me da igual. O sea, si alguien se ofende, no es problema mío. Pero lo digo además, manifiesto mi intención, no quiero ofender a nadie. Pero tratando de sectas, y no son estrictamente sectas, pero se comportan mucho como tales, hay que hablar de partidos políticos. Y cuando vemos la tendencia que hay hoy de personas a defender hasta las últimas consecuencias, hasta dar la última gota de su sangre a sus partidos políticos, lo que vemos es una necesidad tremenda de identificación con un grupo. Es decir, Total. yo soy de, yo soy de tal partido, ¿no? Yo soy de no sé cuánto. Antes era yo soy de izquierda, yo soy de derecha, pero porque había dos partidos fundamentales en Ya. España, la sociedad en la que nosotros estamos, y bastaba con decir eso. Hoy gusta más todavía porque se identifica uno con una banderita y con un colorcito y con un grupo de personas que son los que me identifican, ¿no? Vemos gente que defiende a capa y espada los postulados de su partido político, todos de pe a pa, que compran el pack completo, sea coherente o no. Y no estoy diciendo que unos tengan razón y otros no, sino que normalmente no solemos estar acertados en todo. Y ningún político está acertado en todo y en todo tienen razón. Pero hay gente que los defiende en todo, da igual lo que digan. Y ya pueden aparecer al día siguiente comiéndose un bebé vivo por los pies, que los defienden igual. Contra. Ahí lo que hay es una necesidad brutal de identificación con un grupo y de decir yo pertenezco a tal cosa. Es como que me da identidad. Puede haber ahí, y cabría preguntarse, por avanzar en ahondar en esta necesidad, una falta de identidad, una falta de personalidad, que estas sectas, también a lo mejor a veces partidos políticos y se nutren de esa necesidad, pero también estas sectas se nutren de eso, de personas que tienen una debilidad en su personalidad. Yo creo que sí, ¿no? O sea, la respuesta es que sí. Y nosotros somos seres sociables. Y quizás la única forma de socializar... O sea, hay personas que se meten allí porque es que no son capaces de hacer amigos. Por Por ponerte un ejemplo, ejemplo. Que no son capaces de tener un grupo em, más allá de eso que te acoge, seas como seas, porque detrás hay otra intención, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es básico. Puede ser uno de los motivos. Ya te digo, como usted habéis dicho, hay muchos motivos por los que una persona puede llegar a meter, porque hay tantos motivos como sectas hay. Eso es así. Entonces, em, me gustaría hablar un poco, para aclarar un poco el tema, mm, y me gustaría preguntaros vuestra opinión.
¿creéis que las religiones establecidas, cristianismo, no solo estamos hablando del cristianismo católico, sino de las religiones establecidas, sabéis a lo que me refiero, tienen la responsabilidad de proteger a las personas de las sectas peligrosas? O sea, aunque no sean, yo qué sé, aunque no sean fieles de esa religión establecida, ¿creéis que tienen la obligación de advertir y de intentar evitar que se metan en esas sectas peligrosas? Es una pregunta difícil de responder, una buena pregunta, ¿eh? Porque, para empezar, las religiones establecidas no todas tienen instituciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque nosotros tendemos a pensar, yo supongo que como nuestros oyentes son todos hispanos, por lo menos hispanohablantes, hablan desde o comprenden el mundo desde un paradigma cristiano, ¿no? Y no porque sean cristianos, a lo mejor no son cristianos nuestros oyentes algunos, pero mm, la sociedad en la que se han criado y han aprendido y se han desarrollado es una sociedad configurada desde el cristianismo. Entonces tendemos a pensar que las religiones, al igual que el cristianismo, tienen una institución que las respalda. Ya no solo la católica, otras ramas del cristianismo también las tienen. El cristianismo anglicano, muchas veces el protestante, los ortodoxos, tienen instituciones que las respaldan, ¿no? O desde las cuales se construyen. No todas las religiones la tienen. El hinduismo, por ejemplo, o el budismo tampoco la tiene. Y muchas veces el islam también está muy fragmentado, ¿no? Entonces, es difícil ya plantear la posibilidad de que estas religiones no jerarquizadas o no estructuradas puedan actuar en bloque y decir, bueno, protegemos a nuestros fieles de tal tendencia o advertimos que esto no es la ortodoxia, ¿no? El cristianismo es experto en decir qué es ortodoxia y qué no, qué está bien y qué no, qué es una herejía, ¿no? Les encanta La eso, historia ¿eh? del catolicismo es la historia de decir qué es una herejía todo el rato, ¿eh? Totalmente. Mientras que otras religiones, pues como que les da un poco igual que haya ramas y que haya fenómenos individuales dentro de la Bueno, religión. nada más hay que ver cuando Lutero escribió las 95 tesis creo que eran, Sí. y la Iglesia lo que hizo fue reforzar la Inquisición y crear índices con libros prohibidos para hablar sobre libros que no se podían leer, y también Sí, marcaba cuáles eran herejías. sí, La sí. Iglesia siempre ha sido, en esa época oscura, digamos, de la Iglesia Bueno, oscura, sabemos un católica. montón, ¿eh? Pero oscura tampoco. Inquisición no había mucha en Alemania, por cierto, había muy poquita. La Inquisición la pusieron luego los protestantes, pero bueno, otro día hablamos de protestantismo. Uf, La cosa es que eso la Iglesia, da... pero no hay que remontarse, no hay que irse tan cerca al siglo XVI, que el siglo XVI está muy cerquita, el siglo I, ¿eh? Que ya estaban los apóstoles diciendo lo que sí y lo que no. Es que San Pablo ya corrigió a San Pedro, es que ese es el nivel nuestro, o sea, desde el principio estamos todo el rato corrigiendo de lo que está mal, ¿no? Que eso es una cosa que el cristianismo tiene muy característico. Pero viene a colación del tema porque el cristianismo es excepcional en este sentido. No suele advertir de lo que está bien y lo que está mal. Las demás religiones no suelen advertir. Si hay una secta que amenaza al cristianismo, la Iglesia católica y otras iglesias advierten, ¿no? Y dicen, cuidado, esto no es cristiano. O aquí los cristianos que tengan cuidado con esta actitud o con esta espiritualidad o con tal cosa. Pero en otras religiones no tanto. La pregunta tuya, ¿tienen la responsabilidad de hacerlo? Eso. Pues no lo sé. Yo diría que no, ¿eh? Yo diría que no, porque la religión es un fenómeno comunitario, sí, está claro, porque tú recibes la fe de otra persona, tú no te la inventas, a no ser que seas el fundador de una religión, tú recibes la fe, pero igual que hay tantas sectas como personas que se pueden adherir a ellas, también puede haber tantas percepciones de la religión como personas que son creyentes. Y esto no quiere decir que haya distintas fes, en plural. El catolicismo es, de nuevo, excepcionalmente aglutinante. Es decir, pretende, su vocación es formar una unidad homogénea, que no haya distinción. Pero Sí. incluso dentro del catolicismo hay muchísimas corrientes, Y carismas, puntos de vista. percepciones, puntos de vista, formas de vivir la espiritualidad. Claro, ya ahí te metes en una cantidad de claroscuros, de grises Es que podríamos y de hablar... grados. Nosotros hablamos de sectas que no son católicas, pero es que si nos metemos dentro de la propia religión católica, Por ejemplo, podríamos cuestionar hasta qué punto un subgrupo, claro, es quizá... que ha habido Es que acusaciones de podría secta meterse...
a grupos que están dentro de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Se pueden Claro. calificar de secta o no se pueden calificar de secta? Dentro de la Iglesia debería, hombre, dentro de lo que está de ella misma, sí, claro que tiene que pronunciarse, ¿no? Pero debe pronunciarse la Iglesia sobre las sectas que pretenden ser cristianas. Eh, mm, La Iglesia lo suele hacer, pero porque, ya digo, la Iglesia Católica es excepcional en este sentido comparándola con el resto de religiones. Yo creo que las religiones no tienen esa responsabilidad, sino que algunas claman para sí tener esa vocación de proteger a sus fieles porque intentan formar una unidad, pero es que no todas las religiones intentan formar una unidad. El budismo no es así. Juan Antonio, ¿tú qué opinas sobre si las religiones deberían o no proteger? Yo pienso como Jesús y decir, ¿tienen la obligación? Yo creo que no. Pero la iglesia dirige hacia dónde tenemos que ir, pero no te obliga. Entonces, yo creo que por ahí van un poco los tiros, ¿no? Y con respecto a lo que se estaba diciendo que, bueno, estamos hablando de las sectas, que son grupos fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia, yo soy del que piensa, quizás voy a decir una herejía como un castillo, no es que tengamos sectas, pero quizás sí hay grupos que tengan comportamientos sectarios, que eso es otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, la iglesia lleva Eso no es una puliéndose. herejía, eso no es una herejía, ¿eh? Bueno, es que iba a decir otra cosa y se me ha cruzado eso. Hombre, es que cuidado con lo que iba a decir, Juan Antonio. No, 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 no. Bueno, es más o menos lo mismo, lo que pasa que lo he refinado. Entonces, bueno, la iglesia lleva puliéndose desde el principio de los tiempos hasta ahora. Entonces, bueno, hay comportamientos que se están cuidando, y sobre todo en los últimos siglos, o cosas que deben todavía pulirse en muchos grupos, en movimientos y en cosas. Pero a lo que estaba preguntando Pedro, a mí me parece muchas veces maravilloso lo que estamos hablando antes de cuando hay una reforma, que si la contrarreforma, que si... A mí me parece estas cosas muy bien de parte de la iglesia, en la época oscura que decía Pedro, pero... No, Es que eso no, como nos lo plantea siempre todo el mundo bueno, que nos explica la época de la Inquisición. Bueno, a mí mi profesor de la universidad es que era un tema, yo lo resumía. Ahí es que tuve el examen ayer, o sea, hoy grabamos este podcast el miércoles, pues ayer martes tuve el examen y me hacía gracia terminar de estudiar uno de los temas porque es que el tema era ¿por qué la iglesia es mala? ¿Y por qué la iglesia ha sido una porquería? Partimos de esa premisa. En No lo plan, vamos a discutir. no, en plan, él nos daba, el profesor, bueno, a ver, que cada el uno toro da se ve muy clase bien desde la como, barrera, ¿eh? él hablaba como, en plan, no daba, o sea, daba cosas objetivas que la iglesia había hecho, pero todo el tema giraba alrededor de eso. O sea, todo desembocaba en eso. Entonces, sí que es verdad que, tal y como lo conocemos, Vamos, haremos un programa de esto, porque el que me conoce sabe que soy un fricazo de este tema, de la Inquisición y de la leyenda negra y de todas estas cosas que me gustan muchísimo. Y haremos un programa, si no dos, si no tres y si no los que den, para hablar de esto. Y vamos a invitar a tu profesor, Pedro. podría invitarlo, sí. Pues adelante. Nosotros ya hemos dicho que este programa es abierto. Por cierto, si queréis colaborar, Pero lo invitamos cuando terminemos el curso, ¿eh? A mí no me metáis en fregado que después me suspendes. Ya cuando terminemos el curso, entonces lo invitamos. a ver si a lo mejor no está escuchando. Un saludo. Bueno, retomando un poco. Sí, Jesús, di. Bueno, sobre lo que ha dicho Juan Antonio, me gustaría matizar una cosa, y es que no decir que, y esto de nuevo, sin ánimo de ofender, voy a dejar de decir esto, ¿vale? Voy a extenderlo a lo que voy a decir de aquí hasta el día que me muera. Mi intención no es ofender, pero a veces se va a ofender gente, porque eso va dentro del pack de la libertad de expresión, ¿vale? Superémoslo. Juan Antonio ha dicho que se puede decir que a veces grupos de la Iglesia Católica pueden tener comportamientos sectarios. Esto es muy interesante hablarlo, porque al decirlo no necesariamente hay que referirse a un movimiento o a un grupo o a una orden religiosa. Es que mi parroquia puede tener un comportamiento sectario. Es que mi familia puede tener un comportamiento sectario, ¿vale? Tal cual. Sí, No me refiero a un grupo incluso las instituido. personas sueltas que estamos en la iglesia, ¿no? Que no es cuestión ya de un Hombre, grupo para un cerrado. comportamiento sectario es necesario que haya grupos, diría yo. Pero que una persona tenga tendencia a incluirse en grupos así, sí. Sí, en la iglesia, y los hay y los conozco. Aquí hay gente que tiende a eso. Es que hay parroquias que se comportan como una secta. ¿Eh? Muchas veces reclamamos que ese es el problema pastoral a veces, ¿no? Que forman burbujitas y cosas inaccesibles, grupos inaccesibles que no están abiertos. Pues, que hay que matizar mucho cómo afirmamos esto, ¿no? Pues sí, la verdad que sí.
Porque es que ya os digo, es que dentro de la Iglesia Católica encontramos este tipo de perfiles. Me gustaría retomar un poco el tema y me gustaría que desde vuestro punto de vista mm, me dijerais alguna señal de alerta de una organización que puede ser una secta peligrosa. O sea, ¿cómo ustedes lo identificaríais? ¿O cuál creíais, o sea, dónde dibujaríais vosotros la línea entre religión y secta que os decía antes? Vale, vale. Mira, quizá no es donde pongo la línea, sino qué es lo que más coraje me da, hablando claro. Y es cuando muchas veces, pero tanto a niveles de grupos fuera de la iglesia, bueno, que está claro que eso están todo el día en caza y captura, ¿no? Pero cuando están todo el día dándote la tabarra, y 20, y 20, y 20, porque esto, que si la felicidad, que si no sé cuánto, prometiéndote el oro y el moro, como si ellos fueron a darte una vida perfecta, súper feliz, sin problemas, y cosas de estas. Y 20, y 20, 20. Bueno, y ya dentro de la iglesia eso también pasa. De hecho, a mí me hace mucha gracia, porque una vez teniendo una conversación con una persona, me llegó a decir el mismo día 4 o 5 ideas, 4 o 5 veces al día, vente a esta reunión, vente a esta reunión. Y además se lo digo, mira, el Señor dijo que echáramos las redes, no que nos tiráramos de cabeza por los pescados. Entonces, a mí me da un coraje de que estén todo el día pico y pala, y estando detrás, que... Por eso digo yo muchas veces comportamiento sectario, porque no respeta muchas veces la libertad. Y la libertad no es solamente de cuando tú estás dentro no te dejen salir, sino cuando estás fuera, que quieren que entre, quieres que entre, quieres que entre. Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Dónde dibujarías esa línea? Bueno, como tú has dicho al principio, la línea es difusa. Eso está claro, porque es muy difícil. De nuevo, hay tantas sectas y tantos movimientos religiosos y tantas formas de apreciarlo que es muy difícil dibujar una línea. Pero me voy a ir primero al ámbito que conozco, que es la iglesia. Y cuando uno observa comportamientos sectarios, no digo sectas, pero comportamientos característicamente sectarios dentro de la iglesia, suele ser bastante, digamos, que te prometen mucho, ¿no? Digamos. Esto no es concreto, es difuso, de nuevo, pero bueno, esto todo es muy difuso. Lo que dice Juan Antonio es muy acertado. Solo salva a Jesucristo. El único que salva, tenemos esa seguridad. Solo salva a Jesucristo, no salva otra cosa. Ni el dinero, ni tu voluntad, ni tus amigos, ni tal persona, ni tal pensamiento, ni tal idea. Nada, nada. Nada salva más que Jesucristo. Ahora, hay mucha gente que te ofrece cosas dentro de la iglesia que parece que, bueno, te salva Jesucristo, pero esto también. No, no. Hay mucha tendencia de esto, ¿no? Si haces este retiro, tu vida va a cambiar. Bueno, a lo mejor, o a lo mejor no. Si vienes a nuestras reuniones, no a las del otro, a las nuestras. Si vienes a nuestras reuniones, Eso suele entonces pasar, ¿eh? va a ser tú es lo que tú necesitas. Cuidado, Tal cual. tú no sabes lo que yo necesito, ¿no? Tú no puedes pasar por la iglesia sin haber pasado por esta tal charla, ¿no? O sí, porque esto no es universal, lo único universal es la santidad y Jesucristo, insisto. Con lo cual, dentro de la iglesia, una piedra de toque yo diría que es esto, ¿no? Está muy bien que ofrezcamos cosas, que atraigamos gente, está bien, porque cuando hemos recibido algo que es bueno, lo queremos compartir, está muy bien. Pero cuidado con la forma de compartirlo. Porque si lo que nos dedicamos es a decir, necesitas esto, indiscutiblemente, no. Eso no es así. Tú ofrece las cosas y las cosas buenas se difunden porque el bien es difusivo de por sí, lo decían los filósofos, ¿no? El bien se difunde solo. Fuera del cristianismo, hay sectas que claman ser cristianas, normalmente en ellas no se suele notar porque tienen una estructura muy cerrada, muy poco conocida, no sabes muy bien lo que ofrecen, son bastante insistentes, como decía antes, ¿no? Guardan un poquito el mismo patrón. Y fuera del cristianismo, curiosamente se dan menos. Las sectas, creo yo, por lo general, se han adherido a principios cristianos, pero yo creo que es porque el cristianismo es la religión más extendida, no tiene Claro, más es por explicación. eso yo creo. Es la más universal. Entonces, es mucho más fácil atraer desde ese plano mental que desde cualquier otro. Como que ya tienen el terreno hecho. Y luego que el cristianismo tiene estructuras. Hay otras religiones, como decía antes, que no tienen estructuras. Claro. Entonces cabe mucho más desde el cristianismo formar una estructura que es una secta. Es muy difícil formar una secta hindú,
porque todo el hinduismo se compone de pequeños grupitos, castas, entretejidos entre sí, pues muy difícil, porque hay infinitos, ¿no? Pero Pero en los el hay, ¿eh? cristianismo no. No, los hay. A Los verlo hay. hay de todo en el mundo. Bueno, ahora, con el tema del yoga, parece una tontería, pero detrás, Bueno, claro, esto ya es difícil considerarlo secta, porque secta, lo que yo estoy observando con fenómenos como el yoga, el reiki y todos estos movimientos que son espirituales, puedes decir que no, porque es que lo son. Quizá no religiosos, a cierto punto sí, pero son movimientos espirituales. Lo que yo observo es que aparecen espontáneamente, no son grupos que aparecen y empiezan a captar gente. No, 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 suele ser gente que toma un local, ¿no? Y allí pues hay unos cuantos que se reúnen para hacer yoga o reiki o lo que para la sea. persona que no sepa lo que es Reiki, es sanación espiritual, ¿no? Algo así, en plan, como... Sí, intentan que, bueno, no sé si, no sé, yo tampoco sé mucho, pero hasta cierto punto es como una sanación tanto espiritual como corporal, pero sin un tratamiento médico, sino, desde luego, sino con invocaciones ahí hay una realidad espiritual Sí, detrás. sí, sí, Y es sí. por lo menos lo que se clama. No voy a decir que sea real o que sean demonios o que sea, no lo no, porque no lo sé. Pero lo que se clama es eso. No te están diciendo que no, te voy a dar una pócima o una medicina. No, no, ni siquiera eso. Es precisamente realidades espirituales, ¿no? Pero no los consideraría yo sectas, porque no tienen vocación de formar estructuras. ¿Me explico? Complicado, ¿eh? Complicado. Claro, de Bueno, nuevo, la también línea es hay, difusa. hay otras sectas que a mí estas cosas siempre me han causado mucha curiosidad y a mí en cuarentena me dio por investigar sobre este tema y me salió una charla sobre, no sé si conocéis la New Age, la Sí, nueva era. sí. De hecho se la da de cristianismo, católico. Pero, bueno, no sé si católico, pero al menos de cristianismo sí tiene la figura central de Jesucristo. Pero no me acuerdo muy bien, yo hace muchos años de esto, pero como que comentaban que era de las sectas más peligrosas porque era la que menos parecía una secta. Quizá esas son las sectas más peligrosas, las que no parecen una secta. Porque hay sectas como el Palmar de Troya, que bueno, que quien no lo conozca, Juan Antonio, ahora nos contará un poco por encima. Esto es graciosísimo. Pero hay sectas que es que no parecen sectas. Que es que a priori son grupos Mm. que no hacen daño a nadie, ni a ti te van a hacer daño, pero como que poco a poco se van adueñando de tu vida. La línea esa de la que hablábamos antes la dibujaría en la libertad. O sea, no sé si me explico. Wow, sí, 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 sí. Quizás, Totalmente. ¿hasta qué punto ese grupo te está privando de tu libertad? Porque libertad para entrar, la que quieras. Pero para salir, para hacer tu vida normal, uno de Bueno, los problemas incluso, de el incluso Palmar de para entrar, Troya, sí, sí, porque, es decir, para entrar están muchas veces pico y pala. Es verdad que yo creo que eso pasa más ahora que lo estaba hablando Jesús, lleva razón. Pasa más desde el punto de vista cristiano o católico que de la secta, porque la secta estando ahí, bueno, si tú no te metes mucho, a lo mejor no te insisten. Pero el tema de la libertad que tú dices, yo creo que es un punto importante, ¿no? sí. Yo lo dibujaré ahí. Sí, Porque, sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? porque se ha visto a lo largo de la historia de las sectas que, bueno, que como que el problema que tienen es que eh, dibujan tu vida por ti. O sea, no te dejan a ti actuar libremente y eso las personas que sean cristianas no pueden decir que no sean libres de vivir porque es que tú eres totalmente libre para creer o no. El Señor nos ha hecho libre y nos quiere así. Pero en el momento en el que ya un grupo se mete en tu vida, en cómo tienes que actuar, en con quién tienes que hablar, con quién no, en qué trabajo tienes que hacer, es que esto podría dar un tema muy polémico, porque ya no solo existe, o sea, podríamos entrar el tema de, yo lo escuché muchas veces, el Opus Dei y el Camino Catecumenal, los Kikos. ¿Eso es una secta o no? Es que Al- la al- gente que al- no lo conoce, bueno, al Opus Dei se le llama mucho secta, ¿no? Pero al Opus Dei se le conoce mucho más, primero porque es más antiguo, creo yo, porque es de los años 20, y, y luego porque en España ha jugado un papel muy importante tanto social como político.
Sí, sobre todo Eh, por lo político, yo creo. bueno, institucionalmente no, porque el Opus Dei nunca ha tenido vocación de intentar formar parte de la política, sino que miembros del Opus Dei han formado parte de la vida política en España en años muy controvertidos, que ha Muy sido chungo, sí. la segunda parte del franquismo, ¿no? En el desarrollismo de Franco y tal. Me gusta mucho la historia y ahí hay muchos personajes muy desconocidos para la historia de España que son muy interesantes. Ullastres y todos los tecnócratas del gobierno de Franco. Pero bueno, quizá por eso en España tienen mucha más fama de esto, ¿no? Ahora también hay más controversia, como tú dices, con el camino neocatecumenal. Como digo, es más moderno. No sé si creo que de los años 60, ¿no? O de sus Creo orígenes. que, vamos, de hecho el Finales de los fundador, 50 o sí, de los el fundador 60. sigue vivo y... Sí, claro, por ejemplo, ¿no? San José María murió en los 70 Claro. y el fundador del camino aún Kiko vive. Arguello. Eso es. Entonces, quizá hay menos controversia. Pero claro, como son grupos dentro de la iglesia que tienen mucho tirón, porque son muy grandes, están presentes en muchísimos países, en los 5 continentes, y que no hacen más que crecer, levantan muchas ampollas. Pero las levantan más dentro de la iglesia que fuera, fíjate lo que pienso. Sí, 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 sí. Que son más críticos con estos dos movimientos los propios católicos que fuera. Fuera de la iglesia hay más crítica al Opus Dei, como digo, pero más que nada en España, por todo este papel social, ¿no? Pero eso sería algo excepcional. Dentro de la iglesia es generalizado. Ahora bien, sí que es verdad que corren el peligro, pero claro, este peligro lo corren todos los grupos dentro de la iglesia, corren el peligro a veces de ser un poco, ¿cómo decirlo? Eh, Cerrados. bueno, sí, cerrado, puede ser. Sí. Hay ciertas cosas que a lo mejor no sabemos de ellos, no Claro, es que conocemos bien. la cosa es que son grupos que para entenderlos tienes que vivirlos desde dentro. Sí, sí, del todo So- sí. Porque no entiendes por qué se reúnen. Por ejemplo, yo voy a hablar del camino, ¿no? ¿Por qué se reúnen un día a la semana en un local cerrado sin que se pueda entrar? Nadie externo. Nadie puede entrar a su celebración. Pero no lo entiendes hasta que estás dentro. Esas celebraciones pues se le llaman palabras y no se entra porque, bueno, porque ahí los hermanos dan su experiencia y obviamente no, tú como que creas una comunidad que es un grupo con el que tú tienes confianza y con al final te acompaña en tu vida de fe, ¿no? A ver, pero Eh, se puede entender que un grupo, eh, bueno, cuando, yo he escuchado barbaridades en Jesús. bueno, barbaridades se han dicho, y de los Opus Dei también se dijeron muchas barbaridades en su tiempo. Es que cosas totalmente inverosímiles, pero es normal, desde mi punto de vista, que un grupo celebre sus celebraciones privadas, pero ya no un grupo religioso. Es que nadie que no sea de la comunidad de vecinos va a la reunión de la comunidad de vecinos, ¿no? Porque tú no estás en la comunidad de vecinos. Ya si quieres estar, pues vente, pero si Claro. no estás, pues no estás, ¿no? Pues tiene que haber un puntito de exclusividad, pero es que si no, no es un grupo. Si no hay un punto de exclusión, no sería un grupo, sino sería pues la humanidad, ¿no? Ya. Entonces, no puede ser. Ahora, sí que es verdad que con estas cosas hay que ser un poco más abierto y no andarse con ocultismos, ¿no? Por ejemplo, esto se podría decir más abiertamente, quizás, sí, eso se podría criticar de estos grupos, ¿no? ¿Por Sí. qué no dejáis que nadie entre? Hombre, porque es que aquí hablamos de cosas mucho más íntimas dentro de la comunidad, entonces preferimos que nadie que esté de fuera esté, ¿no? Claro. Quizá habría que hablar con más apertura de Claro, las yo creo cosas, que eso sería sí. ese el punto de hablar y contarlo con naturalidad, porque es algo natural, ¿no? Yo creo que sí que se debería hablar con Claro, naturalidad. la apariencia de secretismo da también apariencia sectaria y eso no Sí, está bien, eso hay que cuidarlo, sí, hay sí, que sí. cuidarlo. Pero claro, calificarlos de sectas me parece muy atrevido, me parece demasiado. Más todavía cuando son movimientos tan extendidos en la iglesia y en el mundo, que es muy difícil que una secta sea tan universal. Me gustaría hablar del Palmar de Troya, que antes estábamos comentando, porque no quiero acabar el episodio sin hablar un poco de este tema, aunque podríamos hablar solamente de esto. Juan Antonio, cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que por la zona que vivimos a nosotros nos pilla cerca, porque está, digamos, en la provincia de Sevilla. Entonces, bueno, el Palmar de Troya es el nombre propiamente de la localidad donde se asienta esto, ¿no? Esto comenzó a finales de los años 70 con unas supuestas apariciones de la Virgen a unas niñas. Ahí, bueno, ya eso empezó a generar, digamos, bastante afluencia de personas y no solamente eso, sino que uno que se llamaba Clemente Domínguez
Sí. a la muerte de Pablo VI, a quien la iglesia palmariana lo tiene como mártir a Pablo VI, a partir de ahí no reconoce ningún papa. Y esta persona se autoproclama papa de la iglesia y ellos defienden que después de Pablo VI va este papa que era Gregorio VII y luego va, digamos, la línea de los papas, digamos, va por aquí, no va por la iglesia católica. Sí. Como que tenían, o sea, lo que pasó, y realmente la iglesia estaba investigando si eran de verdad apariciones o no. Lo que pasa es que empezaron a aparecer como videntes que tenían visiones y le entraban como alucinaciones, que se le ponían los ojos blancos, empezaban a Sí, agonizar una en el aparente esta, suelo. sí, 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 sí. Entonces ahí la iglesia dijo, vale, aquí no hay nada. Entonces cerró el caso y la iglesia no reconoció eso, pero hubo como un grupo, ¿no? Si no me equivoco, que formó esa especie de iglesia alrededor de ese miembro carismático, como estabas comentando al principio. Sí, 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 mira, es muy curioso porque esta gente, como empezaron, digamos, ya lógicamente aquí el Palmar de Troya para más de uno y para los primeros que fundaron era como la gallina de los huevos de oro, es decir, un punto de ingresos económicos y era una cosa muy curiosa porque esta gente empezaron a ganar dinero vendiendo los papeles, es decir, vendiendo hojas con las supuestas palabras de la Virgen en las apariciones. Hasta ahí que tienen una pedazo de iglesia. Buah, mm, es que no lo podéis imaginar. Si lo buscáis por internet, es una barbaridad, sí, 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 es sí, una sí. chulada. Aunque Además, son una secta, una tienen chulada. canonizado a personas que lógicamente la Iglesia Católica no tiene, porque son iglesias distintas, vamos, porque el Palmar de Troya es una secta, pero como por ejemplo Francisco Franco, entre otros muchos, bueno, y a la que a mí me encanta, que es que tiene canonizada a Lola Flores. Es que esto es una Es maravilla, maravilloso, de verdad. Ay, por Dios mío. favor. Y así que bueno, En fin. nada, ahí es verdad que hay una experiencia de un hombre, porque esto es relativamente pronto, las apariciones comenzó, bueno, en los años 60, pero se formó esto propiamente en los años 70, cuando se empezó a construir lo que ellos le llaman la basílica. Quien empezó a poner los andamios, claro, de una obra de esa dimensión necesitaba un andamiaje y eso lleva un coste económico horroroso. Bueno, pues yo no sé si siguen, pero entonces en Sevilla, en el centro, tenían unos cuantos pisos, que eso eran prácticamente un búnker, porque ahí ni se acercaban, las ventanas totalmente cerradas, ellos iban siempre de dos en dos, pero que no hablaban con nadie. Bueno, pues esta persona que iba a cobrar, le entregaron un maletín lleno de dinero. Y como hablaba en pesetas, decía que en esos tiempos habían salido un billete bastante elevado de las pesetas que era nuevo y que el maletín estaba lleno de esos billetes. Entonces, bueno, Un dato curioso, que las personas que pertenecen al Palmar de Troya normalmente entran por generaciones, porque las personas que entran tienen los hijos ahí, desarrollan su vida ahí, y es como su vida gira en torno a ese recinto. Las personas que pertenecen, que no son obispos, bueno, es que tienen sus propios obispos, su propio clero, y ha habido escándalos como, lo voy a decir súper claro, de orgía entre el Papa, o sea, abuso del Papa, el Clemente, que se quedó ciego, a su sacerdote, en fin, una locura. Bueno, sí, pues las bueno. personas que pertenecen a eso hacen vida, o sea, salen, trabajan, pero no pueden relacionarse con nadie que no sea del Palmar. Sí, de hecho tienen muchísimos fieles en el mismo pueblo, porque digamos, esto es una finca que compraron esta organización, por llamarlo de alguna manera. Es una finca que a través de una duquesa, que cogieron una herencia millonaria, compraron, digamos, esta finca. Bueno, pues esto pertenece, digamos, a la feligresía, iba a decir, digamos, al término municipal del Palmar de Troya. Bueno, pues hay muchísimos fieles de ahí que viven en el pueblo, no viven, digamos, dentro de estos muros, porque también hay que Claro. decir que esto está rodeado, es que eso es prácticamente infranqueable. Entonces, en una de los vídeos que lanzó, me parece que fue Televisión Española, salía como un reportero, se acerca a dos mujeres que iban por el pueblo, digamos, y le dice, ¿vosotros pertenecéis a la iglesia palmariana o algo así? Le dijeron. Se volvieron y de pronto dos vecinos de fondo dicen, no, 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 no van a hablar contigo porque no hablan con nadie. Dice, son mis vecinos, pared con pared. Dice, y no sé qué voz tienen. Qué miedo. Madre mía, es que es todo tan turbio.
Este tema ha traído mucha cola y mucho interés, porque es que es súper curioso y Sí. a la gente que vivimos en este entorno, que están cerca, alguna vez pasó con el coche y se ve aquello y es alucinante, ¿eh? Sí, sí, Es sí, sí. alucinante. Cabe decir que, por cierto, los sacerdotes y obispos de esa iglesia, la Iglesia Católica reconoce que son sacerdotes y obispos de verdad, porque cuando se empezó todo el movimiento, todo el lío este del antipapa y tal, un antipapa, para que no me haya entendido, un antipapa es alguien que clama que es el papa, pero no lo es de verdad, ¿no? En la historia vio mucho, ¿no? Cuando empieza todo este lío, este señor consigue, yo no sé muy bien con qué gran bola, no estoy enterado, que un cardenal los ordene sacerdotes y obispos. No sé por qué los convence, los engaña, yo no sé de qué manera. Entonces, la ordenación fue válida, válidamente celebrada, el sacramento ocurrió de verdad, Clemente fue ordenado obispo y ya Clemente pues se lió allí a ordenar a quien le dio la gana, porque ya era obispo, ¿no? Entonces, ahora mismo los sacerdotes que hay allí y obispos lo son de verdad. La Iglesia lo reconoce, son ordenaciones ilegítimas porque Roma no las aprueba, pero son válidas Son porque los válidas. sacramentos se han celebrado de verdad. Qué miedo, ¿eh? Eso era un obispo vietnamita que yo tengo entendido que es que el hombre estaba ya, un obispo jubilado con una edad, y como que estaba un poco con la cabeza perdida. Sí, algo Entonces, así había, sí, 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 sí. es decir, yo esto lo he escuchado, pero la verdad que no lo recuerdo bien. Entonces, es verdad que hubo ordenaciones, incluso allí, es decir, es que está el Señor. Vamos a ver si hay sacerdotes. Claro, Y se bueno, consagran, es que celebran la misa de verdad y hacen unas claro. barbaridades tremendas, Sí, 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 sí. pero prefiero no saberlo. Yo estuve una vez, precisamente fui con un salesiano hace 10 años. Qué turbio, Juan Antonio, de verdad. Lo tuyo también. Es que era horroroso, ¿eh? No, Madre bueno, mía, el tío ha estado allí. Lo raro que haya salido. no, no, bueno, era una cosa súper curiosa porque te daban, bueno, hay como una especie de norma que no puede entrar en vaquero, que no puede entrar una serie de cuestiones, los hombres a un lado, pero es que te reciben unos cardenales. Entonces cuando tú vas allí, parece que está Ah, metido. bueno, esto es graciosísimo. Allí es cardenal todo el mundo, tú lo Sí, sí, sabes, ¿no? sí, Que sí. todo el mundo está. Tuve una procesión y están los cardenales pues llevando los ciriales y el incienso, y hay un cardenal de manigueta allí en Sí. la esquina del paso. Allí todo el mundo es cardenal. Sí, 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 sí. Y Qué además, curioso. la cuestión era que, vamos, no nos acercamos a comulgar, llevé una cosa muy rara y un cardenal negro nos echó a la calle. Uy, Entonces, menos mal que me echó a la calle, no me estaría yo allí este, dentro. para que veáis que os estaban vigilando. Sí, sí, Que sí, se sí, sí. fijaron, se fijaron, se fijaron. Qué Madre miedo. mía. Qué miedo. Es que te podría dar para mucho más, ¿eh? Bueno, es que esto es otro programa. Lo que me Total. gusta de este podcast que estamos haciendo y nuestra audiencia se dará cuenta es que conforme vamos hablando, sacamos un tema y salen tres más. Con lo cual, material no nos va a faltar nunca, ¿eh? Total. Bueno, pues yo creo que quería terminar muy breve en la respuesta. ¿Crees que las sectas deberían estar prohibidas por el gobierno? No. Juan Antonio. Tampoco, no, no, no. Bien, bien, aquí somos todos muy liberales. Me gusta mucho esto. Además, la sexta da mucho jugo. ¿Qué vamos a comentar entonces? Muy bien, me gusta vuestra respuesta. ¿Alguna argumentación breve? Yo, primero porque creo en la libertad religiosa, creo que el Estado no tiene por qué meterse en asuntos tan individuales como es la creencia religiosa y además que es muy peligroso porque cuando el Estado diga que es una secta, ¿qué va a ser una secta? Pues lo que al Estado le interese. Con lo Total. cual, cuanto menos pueda prohibir, mejor. Juan Antonio. Claro, yo pienso lo mismo. Creo que la iglesia podemos hacer un poco como un daño colateral, ¿no? Es decir, que el Estado diga, no, 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 esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, y al final nos veamos nosotros celebrando en un pabellón. Entonces, puede ser cualquier cosa. O en un sótano. Total. Bueno, vamos a acabar ya aquí. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Juan Antonio, por esta tertulia. Ha sido espectacular. Me ha encantado. Esto da para mucho más, muchísimo más. Tened mucho cuidado con los grupos a los que os invitan. Investigad un poco, porque nadie sabe las intenciones que tienen. Así que tened cuidado siempre a lo que vais, porque vigilad si la iglesia lo aprueba. Eso es súper importante. Si la iglesia lo aprueba y si la iglesia lo acepta, es que es legítimo. Si no pone nada, investigar. Una recomendación personal. Vamos a acabar por aquí el programa de hoy. Ha sido un programa muy interesante, un programa que seguro que gusta mucho. Para mí, mi opinión personal, yo es que me encantan estas cosas y siempre me las he tragado enteras. Y nada, que nos vemos la semana que viene con un nuevo invitado, que bueno, que yo creo que os va a gustar mucho también el invitado de la semana que viene.
ya la semana que viene es Domingo de Ramos, ¿no? Efectivamente. Domingo de Ramos. Hasta cofrades a la calle. En fin, que es lo que hablábamos ya en nuestra anterior tertulia. Bueno, pues vamos a acabar por aquí. Que tengáis un buen comienzo de semana. Que nos vemos ya la semana que viene. Seguidnos en nuestras redes sociales. Ya sabéis dónde encontrarnos. Abajo en la descripción del podcast tenéis los enlaces. Y nos vemos la siguiente semana, la próxima semana, en un nuevo episodio de Plan B. Un saludo.